Buenas tardes, compañeros. Si me recuerdan, soy José Alfredo Díaz de León, su monitor de proceso penal. Para dar continuidad a nuestro curso y debido a las limitaciones que nos impone la contingencia sanitaria del coronavirus, ustedes saben, me tomé la precaución de hacer este video desde mi casa, que es la de ustedes, en este pequeño espacio que me sirve para preparar mis asuntos y mis clases. Espero estén bien y sea de utilidad esta información. Recuerdo que en la clase anterior estuvimos hablando un poco de la audiencia inicial. Vamos a recordar un poquito de qué se trata y seguiremos con las audiencias que implica la prosecución del proceso penal. Tenemos que la audiencia inicial puede resultar por dos circunstancias. Una, porque el Ministerio Público presente a un detenido, a un acusado, detenido en flagrancia. Y la segunda, por una comparecencia, una citación o el cumplimiento de una orden de aprehensión. En el primer caso comentábamos, el juez de la causa, el que va a presidir la audiencia inicial, deberá en primera instancia calificar la detención, si fue realizada con apego a la Constitución, al Código Nacional de Procedimientos Penales, observando en todo momento las garantías y derechos humanos del detenido. En el caso de que sea por el cumplimiento de una orden de aprehensión, y en lo sucesivo voy a decir el caso número 2, refiriéndome a este aspecto. No se determinará la legalidad del control de detención porque desde luego que no hay detenido en flagrancia y la legalidad tuvo que haberse hecho con el cumplimiento de la orden de aprehensión expedida por el juez relativo. El juez determinará en este caso que el Ministerio Público realice la imputación. Regresándonos al primer caso, el caso número 1, cuando hay detenido en flagrancia, el juez, después de haber calificado la detención, empezará escuchando al Ministerio Público respecto de la imputación que haga sobre el detenido. A partir de este momento, la audiencia A y B se empatan. Las dos mismas secuencias de la detención estarán realizadas por el presidente de la audiencia y tendrán el mismo desenlace y las mismas consecuencias. Seguirá, después de darle el Ministerio Público la voz para que realice la imputación, se le concederá la voz al imputado para que en su caso, si quiere declarar, lo haga. Desde luego que sabemos que él podrá abstenerse de ello según le convenga o según la estrategia que tenga su abogado defensor en comunicación con él. Posteriormente a esto, el Ministerio Público determinará una solicitud para vincular a proceso al detenido. Esta vinculación a proceso, desde luego que se refiere al supuesto delito que imputa el Ministerio Público o que pretende imputar al detenido y la posible responsabilidad que en él exista por los datos de prueba que emita y aporte el Ministerio Público. Después de esta solicitud de vinculación a proceso, si existen algunas medidas cautelares que deba hacer valer el Ministerio Público, las mencionará en su caso, todas las que conocemos y hemos visto en clase. Reitero, es la misma secuencia cronológica para el caso de audiencia inicial A y audiencia inicial B. Posteriormente de esto, si no hay medidas cautelares, el juez de la causa determinará la fecha y término para el cierre de la investigación complementaria. Recordemos que la investigación primaria está a cargo del Ministerio Público y corre el periodo en que el Ministerio Público acredite el delito y la posible responsabilidad
de la persona que presenta como imputado. La investigación complementaria inicia después de la vinculación al proceso y termina en la audiencia intermedia, donde se realizará, ya veremos posteriormente, una dinámica similar en cuanto a los principios del juicio procesal oral, pero diferente en cuanto al contenido. Enseguida vamos a hablar del número de audiencias que posiblemente pudieran darse dentro de este periodo que abarca la audiencia inicial hasta la audiencia intermedia. Se ha manejado mucho que el juicio oral consiste y está integrado por 3 audiencias principales, desde luego. Así lo sabemos: la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio oral. Pero entre estas 3 audiencias tenemos que pueden suscitarse incidencias que el juez debe conocer para darle prosecución al proceso penal. Vamos a mencionar en este caso, compañeros, el número de audiencias y las audiencias que en su caso puedan realizarse. Si tomamos en consideración que uno de los derechos constitucionales que tiene el inculpado es pedir la duplicidad del término con el objetivo o fin de probar su inocencia o de restar su culpabilidad, aportar datos para comprobar que él no es el culpable. Hago esta aclaración porque sabemos perfectamente bien que el Ministerio Público es el ente que cuenta con la carga de la prueba. El acusado no tiene que probar su inocencia. El Ministerio Público debe probar la culpabilidad de la persona que presenta como inculpado. Pero me refería yo al aspecto de que el inculpado tenga una duplicidad de término para probar su inocencia, pero no porque ya estemos dando que sea culpable, sino por la imputación que hizo el Ministerio Público al tomar la palabra al inicio de la audiencia inicial. En ese caso, como tiene derecho a la defensa y a expresar lo que a su derecho convenga, podrá reunir en ese tiempo los argumentos para desvanecer la imputación y supuesta culpabilidad que el Ministerio Público le está achacando. En ese tenor, la primera audiencia que se podría realizar después de esta primera presentación ante un juez del inculpado sería precisamente la audiencia para resolver sobre la imputación después de la duplicidad del término constitucional. Está claro eso. Esa audiencia se llevará a cabo y el juez mismo determinará en el auto que determine la nueva audiencia la fecha a realizarse. Para los efectos, reiteramos, de dar por concluido la duplicidad del término, que será de 144 horas contadas a partir de la puesta a disposición ante el juez para que resuelva su situación jurídica, es decir, si lo vincula o no lo vincula al proceso. Esa es la primera audiencia. Puede existir una audiencia que es para cateo solicitada por el Ministerio Público, porque en esa duplicidad de término podría ser que el Ministerio Público tenga información verídica y veraz o confiable, o que le sirva únicamente para determinar que necesita incursionar en un domicilio o en un negocio para recabar probanzas que puedan contribuir a su imputación en contra del detenido. Sabemos perfectamente bien que las pruebas tienen que ser totalmente obtenidas conforme a la ley. No puede haber obtención de pruebas que sean ilícitas, porque viciarían el procedimiento y serían desechadas. Y en el caso de que el juez determinara aprobar estas pruebas ilícitas, sucedería lo que ustedes están pensando. Claro, violación al debido proceso. Lo que nuestro sistema, viciado un poquito, determinaría la inocencia del imputado, aún siendo responsable del delito que se le imputa. Todo esto por la violación del debido proceso. Podría ser una aberración
O podríamos determinar nosotros, ustedes y yo me sumo a la idea de que la obtención ilícita de una prueba no quiere decir la inocencia del imputado, pero por eso están los términos y procedimientos que se deben seguir para que el procedimiento sea apegado a derecho y ambas partes, es decir, Ministerio Público e imputado, puedan defender sus posiciones. Esta audiencia está determinada por el artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Enseguida tenemos la audiencia para orden de intervención de comunicaciones en investigación, artículo 291. Si en esa ampliación del término constitucional el Ministerio Público tiene planeado, de acuerdo a sus argumentos y su teoría del caso, que es necesario para él intervenir algún teléfono, algún aparato de telecomunicación que sirva para evidenciar la responsabilidad o culpabilidad del imputado, lo solicitará el juez mediante precisamente una audiencia. Artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Audiencia de aprehensión y o comparecencia. En el caso 2 de la audiencia inicial que les comentaba yo, cuando no está el detenido, se puede pedir precisamente que se libre o se obsequie una orden de aprehensión para que se haga comparecer ante la justicia al imputado, al presunto responsable del delito que se investiga y que el Ministerio Público está persiguiendo. Esta audiencia está normada por el artículo 142 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. La audiencia de embargo de bienes. Podríamos ver que si el juez ha determinado que la situación del detenido, del imputado, pueda ser susceptible de un proceso en donde se abrevie el juicio y pueda obtener su libertad por esos medios, el Ministerio Público deberá pedir al juez, en su caso, que se aseguren los bienes suficientes para garantizar esa libertad, o en el caso de que ese aseguramiento de bienes sirva como probanza concatenada con las imputaciones testimoniales, etcétera, que haga el Ministerio Público, sirva el aseguramiento de sus bienes para comprobar la estadía en un lugar determinado del inculpado y probar su responsabilidad y su participación en el delito que el Ministerio Público investiga. En el quinto lugar tenemos la audiencia inicial o de control de la detención, que esta audiencia determinamos que sería la segunda porque se duplica el término, y hasta la segunda audiencia, cuando concluye la ampliación del término, es cuando se va a determinar la vinculación al proceso. La audiencia artículo 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos la audiencia de medidas cautelares y o precautorias. El artículo 157 norma esta audiencia, en lo que, como su nombre lo determina, servirá para determinar las medidas cautelares o precautorias que no se hayan determinado inicialmente. La audiencia de vinculación al proceso, una vez concluido el término, se pedirá al juez que determine la fecha y hora para que sea vinculado al proceso el detenido o el presunto responsable o vinculado o imputado, una vez que haya fenecido el término, ya sea 72 o 144 horas, de acuerdo con el procedimiento que se haya iniciado. El Ministerio Público la determinará y el juez accederá para determinar la situación jurídica del imputado. Artículo 307 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La audiencia de sobreseimiento. Sabemos bien que el Ministerio Público es una institución de buena fe y que si el Ministerio Público, al realizar su investigación primaria, encontrase alguna causa por la que se demuestre la inculpabilidad
o la inocencia de la persona que él quiere imputar? Por el principio de lealtad que le asume y le obliga al Ministerio Público a actuar dentro de un proceso, tiene la grave obligación de comunicárselo a la defensa o al mismo imputado para que se obre en consecuencia, además de hacerlo de conocimiento del juez correspondiente, por lo que una vez que el Ministerio Público tenga conocimiento de esas circunstancias, deberá solicitar la audiencia de sobreseimiento para determinar con el juez y el imputado que la causa ha quedado insubsistente, es decir, hay causas de peso que determinan que no existe la responsabilidad que el Ministerio Público pretendía imputar al acusado. Artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos la audiencia para procedimiento abreviado. Una vez que se han cubierto los requisitos para que se lleve a cabo o se realice un juicio abreviado, el Ministerio Público solicitará al juez que se realice una audiencia para, en efecto, abreviar el juicio. Conocemos cuáles son los requisitos, los vimos en clases anteriores, para que se dé un juicio abreviado, como por ejemplo, que el imputado sea primo delincuente, que el delito por el que se le está persiguiendo o se le está instaurando o incoando un juicio, un proceso penal, no rebase la penalidad que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que haya reparado el daño, en fin. Todos estos requisitos deberán cubrirse para que se solicite el juicio abreviado, se conceda, se acceda por parte del Ministerio Público, las víctimas y el juez realice la audiencia para que se ejecute precisamente esta abreviación del juicio o proceso penal oral. Artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Audiencia para la suspensión condicional del proceso. Cuando de la audiencia inicial resulte que el imputado deberá seguir un procedimiento a la par del proceso penal, un procedimiento ante alguna institución o autoridad diferente a la judicial, como por ejemplo un tratamiento psicológico, un tratamiento ante un psicólogo que determine la rehabilitación o la no aptitud para estar en libertad y el imputado, se tendrá que pedir la suspensión hasta en tanto no termine o concluya el procedimiento que se está llevando ante el psicólogo. Esa es una de las causas por las que se pide esta audiencia. Artículo 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Audiencia de desahogo de prueba anticipada. Esta prueba anticipada es una de las garantías que ofrece nuestra nueva legislación penal en dado caso de que pudiera perderse la prueba o bien, en el caso de una testimonial, que el testigo pudiera desaparecer del lugar por fallecimiento o porque tuviera que salir del país o por alguna circunstancia similar. Se pedirá por esa urgencia que el juez determine la anticipación, el desahogo anticipado de esa probanza y se realizará en una audiencia correspondiente, con todas las formalidades que todas las anteriores revisten. Artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos también la audiencia de control de la acción por archivo del sumario, abstención, no ejercicio, aplicación de un criterio de oportunidad. Es decir, refiriéndonos reiteradamente a la obligación que tiene el Ministerio Público de lealtad para con el proceso penal, siendo una institución de buena fe, si el Ministerio Público determina que no existe absolutamente datos que fortalezcan su criterio de imputar a la persona que tiene detenida algún delito,
pedirá la realización de esa audiencia para determinar el no ejercicio de la acción penal, es decir, la no solicitud de vinculación a proceso. Artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos también la audiencia de apertura de documentos privados sometidos a secreto o custodia. Está concatenada esta audiencia con la que mencionamos anteriormente, la de cateo. Si existe unos documentos que pudieran estar resguardados en algún archivo, caja fuerte, etcétera, en algún despacho, casa habitación, negocio, que fueran causa necesaria para la prosecución del proceso penal, el Ministerio Público, amén de haber pedido la orden de cateo mediante una audiencia para ingresar e internarse a ese local, posterior a ello solicitará al juez que realice una audiencia para que se abran esos documentos y se conozca su contenido. Recordemos que todo este procedimiento se debe a la licitud de las probanzas. Hemos comentado en clase que cómo es posible que se pudiera presentar un video de una cámara pública en donde se acredita la participación o no participación del inculpado en una acción penal. Y han hecho ustedes comentarios que si uno mismo, ustedes pueden presentarlo como defensa. No es posible. Las probanzas obtenidas por ustedes no le garantizan al juez que se hayan obtenido fehacientemente del aparato en donde fueron grabadas y que no hayan sido obtenidas claramente, que haya sido manejado el video o las imágenes o algo por el estilo. Y no es que se desconfíe de la buena voluntad tanto del Ministerio Público como de la defensa. Lo que sucede en estos casos es que se está actuando conforme a las garantías que tiene el imputado de que todas las pruebas que sean ofrecidas en su contra sean obtenidas de una manera legal y lícita, y la forma de obtenerlas es como estamos mencionando, mediante audiencias que el Ministerio Público deberá pedir al juez para exhibir las probanzas y hacerlas valer. Bien, ¿tienen alguna duda? Yo sé que aunque tengan, no pueden decirme, pero sí quiero pedirles por favor que anoten las dudas que vayan teniendo y me las hagan saber, igual como me han entregado sus trabajos por medio de mi correo electrónico, o en el caso de que puedan acceder a la plataforma. Este video lo voy a subir a la plataforma también y ustedes lo podrán consultar y ya me harán llegar sus dudas u opiniones. Seguimos. La audiencia para el desahogo de la prueba sometida a control judicial. Igual que las anteriores, se pedirá al juez la celebración de una audiencia para el desahogo de esa probanza que está estrictamente bajo control judicial, es decir, que debe participar la autoridad judicial para el desahogo de esa probanza. Audiencia de cambio de medidas cautelares. Cuando la situación se ha modificado del inculpado y deben variar las medidas cautelares, el juez deberá pedir, en base al artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la celebración de una audiencia que lleve precisamente a ese objeto o fin. Audiencia de descubrimiento de prueba. Artículo 337. Cuando el Ministerio Público ha descubierto una probanza que no haya ofrecido en el momento oportuno, pedirá al juez precisamente una audiencia para explicar las circunstancias en que se enteró y cómo descubrió esa probanza y que la quiere hacer vincular al proceso mediante la cadena de custodia. Audiencia de inhibitoria y recusación, artículo 28, y declinatoria, 27, artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sabemos que el juez que juzga a un imputado no debe tener ningún interés en
en ese proceso. Debe ser totalmente imparcial, por lo que en caso de que existiera algún nexo familiar, algún nexo de subordinación, algún nexo de agradecimiento, algún nexo que pudiera vincular un sentimiento favorable o desfavorable al imputado por parte del juez, el juez deberá pedir inhibirse de conocer el asunto. Y en el caso que no lo hiciere, la defensa o el Ministerio Público deberán pedir que decline a conocer del asunto por las causas que mencionamos y las demás que aparezcan. Audiencia por acumulación y o separación de procesos. Artículo 33. Cuando existen varios procesos abiertos por los mismos hechos penales, se puede pedir al juez que los procesos que estén radicados o incoados dentro del sistema judicial sean acumulados para que de una sola vez y en un solo proceso se resuelva sobre el particular. Audiencia de desistimiento de la acción penal. Hemos mencionado cuando el Ministerio Público deja de tener los argumentos necesarios y las probanzas para realizar la vinculación al proceso y el ejercicio de la acción penal, deberá pedir al juez de la causa una audiencia para desistirse de la acción penal por falta de elementos para procesar. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a cerrar nuestro video para proseguir un poquito más tarde. Me dio gusto saludarles, sigo a sus órdenes, José Alfredo Díaz de León Castro. Buenas tardes.